La educación a distancia en México. La institución educativa ha dejado de ser el único canal mediante el cual entramos en contacto con el conocimiento y la información. Hoy en día debemos de reconocer que el aula, los maestros y las instituciones educativas no son los únicos depositarios del conocimiento. Este también se produce y construye en otros ambientes, en la casa, en las calles, en los centros de trabajo y más recientemente en los llamados ambientes virtuales, todos ellos espacios para el aprendizaje y la enseñanza. La educación a distancia se remonta al siglo XIX, cuando la disponibilidad de ferrocarriles y de correo de bajo costo y alta difusión en los Estados Unidos y Europa permitió que las universidades y las instituciones dedicadas exclusivamente a esta actividad proveyeran educación lejos de sus sedes. La educación por correspondencia, como se conoció este modelo educativo, tuvo muchas décadas de auge muy importante en las universidades. En México, de hecho, todavía en los años 70 y 80 se operaba eficientemente un sistema impartido fundamentalmente por correspondencia. Se trataba del Sistema de Educación a Distancia, SEAD, de la Universidad Pedagógica Nacional. En México, esta llegó a ser la segunda institución de educación superior en matrícula, cuando alcanzó la cifra de 70,000 personas. Tuvo un gran impacto en los cursos que daba, aunque su eficiencia terminal era limitada. La continuación de estudios era muy difícil de seguir. Cuando aparece la televisión en México se genera, incluso más que con la radio, una nueva esperanza para la educación a distancia. Un número muy importante de especialistas, espectadores y maestros abrigaron la esperanza de haber encontrado prácticamente la solución a todos los problemas de la educación. Generalmente, a la televisión se le han reconocido dos características muy importantes. La primera es su accesibilidad. En muy pocos años logró tener un acceso masivo y con ello una penetración enorme en la población. La segunda es que hizo posible una representación muy rica de la realidad. Sin embargo, la escasez de canales utilizables para fines educativos y el modelo comercial imperante en la televisión volvieron difícil la obtención de tiempos en los horarios de transmisión más deseables o flexibles e imposibilitaron el contar con un canal en cada escuela de educación superior para poder llevar a cabo, por ejemplo, una licenciatura completa a distancia. Al final de los años 80 y sobre todo de los 90, la mayor profusión y explosiva difusión se ha establecido por medio de las redes de cómputo en Internet y posteriormente por las redes de videoconferencia, las cuales han creado una nueva esperanza para la educación a distancia. Es claro que en la actualidad, las redes desarrolladas en México y en el mundo ofrecen oportunidades extraordinarias para la educación porque no solo combinan una serie de virtudes y bondades de los medios antes referidos, sino que añaden algunos nuevos o compensan deficiencias. Hemos iniciado el siglo XXI como un país donde la radio y la televisión son los medios de mayor penetración entre la población. Sin embargo, el acceso a otras tecnologías es cada vez mayor. En cuanto al equipamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, TICs, cerca del 92% de los hogares en México cuenta con televisión, en tanto que el 18% dispone de computadora. Aunado a Internet, nuestro país cuenta con un valioso recurso tecnológico, la televisión educativa. En efecto, desde 1994 se puso en operación la red satelital de televisión educativa EduSat de la Secretaría de Educación Pública. Esta red cubre la totalidad del territorio nacional y más aún, su huella satelital tiene alcance continental, desde Canadá hasta la Patagonia en la Argentina, incluyendo el Caribe, con excepción de algunas zonas del oriente de Brasil. En la actualidad, transmite a través de 16 canales de televisión y 4 de radio, con lo cual su programación abarca la totalidad de los diferentes niveles educativos. En el caso de la educación superior, se transmiten programas por el canal 17 de la misma red, cuya programación se enriquece con producciones televisivas de las instituciones de educación superior, además de los programas que apoyan la formación y actualización de las propias ANUIES. La infraestructura informática y televisiva no es la única que está al alcance de los alumnos, docentes y administrativos. Según la UNAM, a través de la Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, en nuestro país se cuenta con una sólida red de videoconferencias.
tenemos el caso de la Red Nacional de Videoconferencias para la Educación, establecida en 1997, la Red de Videoconferencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se originó 4 años antes, y la Red de Videoconferencias del Consorcio Universitario para el Desarrollo de Internet, creada en el año 2001. A pesar de los avances que tenemos en materia de infraestructura tecnológica, es claro que como parte de nuestra realidad también debemos tener presente cuáles son nuestras debilidades. Por un lado, tenemos que todavía son bajos los números de hogares con computadora y los de aquellos conectados a Internet, 18 y 8.7% respectivamente. La tasa de penetración de Internet es todavía menor, situación que contrasta con relación al resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, al cual pertenece México. La desigualdad en cuanto a la penetración y uso de estas tecnologías en las diferentes regiones del país, en el sur y sureste, cuenta con un nivel de acceso menor que con respecto al resto de las regiones. También es importante reforzar la parte que corresponde a la infraestructura de telecomunicaciones e incrementar, por ejemplo, el acceso a la señal de la red EduSat a través de un mayor número de instituciones de educación superior que dispongan de esta tecnología. En cuanto a la videoconferencia, se requiere aumentar el número de centros educativos que puedan enlazarse por este medio. La virtualización de los procesos educativos es un camino por el cual ya han avanzado muchas de las instituciones de educación superior mexicana, pero, como hemos visto, también en estos participan organismos empresariales y diferentes instancias del gobierno federal. Ante el impacto y desarrollo cada vez más común de esta modalidad educativa, existen varios retos que como país debemos enfrentar. Ampliar la oferta educativa virtual. Es claro que muchas instituciones deben reforzar su infraestructura tecnológica de tal manera que les permita ofrecer programas de esta naturaleza. Si bien existen instituciones que ya ofrecen educación superior virtual, de manera proporcional son pocas comparadas con el universo de instituciones de educación superior. En la medida en que las instituciones fortalezcan su infraestructura, podrán ofrecer programas a usuarios que no disponen de los medios tecnológicos en sus hogares o centros de trabajo. Recordemos que el acceso a las computadoras e Internet es muy reducido en comparación con otras naciones y con respecto al tamaño de la población. Poco impacto que tienen los programas ofrecidos por las instituciones de educación superior. Contar con una amplia planta de docentes, administrativos y directivos que requieran formarse en el uso de los medios. Si bien existen diversos cursos de esta naturaleza, es importante resaltar que en la mayoría de los casos se han dejado de lado a los cuerpos directivos y de gestión, actores importantes para el adecuado desarrollo de los programas educativos. Construir modelos educativos que efectivamente estén centrados en el aprendizaje. Hoy, los requerimientos de la sociedad así lo demandan, pues el estudiante es responsable de su proceso de formación. Mejorar el presupuesto destinado a la educación. La falta de un marco regulatorio que dé certeza jurídica, como es en el caso de los sistemas presenciales. En conclusión, México es un país que está creciendo en cuanto al desarrollo de la educación a distancia. Sin embargo, todavía se encuentra muy lejos de los niveles deseables en cuanto a su capacidad como nación, y en comparación con diferentes países pertenecientes a la OCDE y a los países vecinos de Latinoamérica. Es importante que el gobierno y la iniciativa privada sigan ayudando sobre todo a las universidades en el desarrollo de esta modalidad, que trae muchos beneficios para la población en general.